La siguiente clase, hablando acerca de las etapas importantes de un negocio. Bueno, estábamos hablando pues ya como tal de que los clientes quieren comprar la evolución que hemos prometido. Y si cumples con esa evolución, seguirán comprando, obviamente. El cliente como tal, como les mencionaba anteriormente, quiere comprar evolución. El cliente quiere sentirse realizado y desarrollado después de haber comprado un producto, un servicio o incluso si ha adquirido algo, ¿cierto? Sea como sea, pues el cliente no quiere comprar malas experiencias, el cliente no quiere volver a comprar algo que ya ha conocido, el cliente quiere comprar cosas nuevas. Es ahí donde juega un rol muy importante la propuesta de valor que nosotros le brindemos a ese cliente, porque de ahí depende de que el cliente genere un voz a voz positivo con otras personas, hable bien de nuestra empresa y en cierto modo pues el cliente vuelva a comprarnos. Entonces esto es algo muy pero muy importante después de que nosotros ya tengamos definido este punto que es la importancia de pues darle una evolución al cliente, darle una justificación del por qué nos compró, cómo se va a sentir ese cliente después de habernos comprado y qué evolución tuvo. Y obviamente eso tiene que ir de la mano con que se le cumplen las expectativas a ese cliente para pues conseguir eh, esta parte que ya es la segunda, tercera, cuarta, quinta compra y ese voz a voz positivo. Después de que tengamos eso definido, ya directamente pues nos preguntamos, bueno, ¿y a qué cliente le vamos nosotros a vender? ¿Quién es ese cliente que va a evolucionar con este producto o servicio? Esto también es muy, pero muy importante porque allí ya entra a jugar el cliente ideal. El cliente ideal o buyer persona, como también se puede conocer. Vamos allá. ¿Cuál es la diferencia entre buyer persona y público objetivo de tu negocio o producto? Básicamente, el público objetivo es una definición más amplia y genérica sobre la base de las personas con las que deseas comunicarte. El público objetivo no está necesariamente formado por compradores, sino por personas que en algún momento tal vez compren lo que ofrece. El público objetivo y cliente ideal podríamos llamarlo que es ese cliente al cual nosotros quisiéramos venderle, el cliente que ese típico comprador de un producto. Por lo menos quiero ponerles un ejemplo. No quiero generalizar, ni quiero que lo tomen a mal, no quiero que realmente, pues, por lo menos en triunfantes como tal, nuestro cliente ideal son personas emprendedoras. Yo pienso que muchos de ustedes son personas emprendedoras que no pasan de los 70 años, de eso sí estoy seguro, que además de eso, pues, tienen empresas, que además de eso, pues, no sé, están buscando evolucionar sus empresas o están buscando, les gusta el mercadeo, les gusta el marketing, puede ser. Entonces, ven que los voy catalogando un poco por etiquetas que en cierto modo los van asemejando con sus gustos e intereses. Eso es lo que hace a eso es lo que se refiere a un cliente ideal. Nosotros tenemos que tener definido eso, es esa parte que es muy importante para nosotros decir, bueno, este es mi producto, cuál es el cliente, cuál es el posible comprador de este producto, de mi producto. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta y aquí pues hay unas diferencias entre buyer persona y público objetivo. El público objetivo es algo muy básico en el cual podríamos pensar que mujeres de 25 a 35 años, eh, solteras, sin hijos, clase social BS, residen en la región sudeste y trabajan en empresas privadas. Bueno, podríamos asemejarlo así. Podemos poner el caso de una persona que supongamos tenga quizás un reloj muy costoso, sea una marca edición limitada de Apple Watch. No quiero como tal categorizar, pero en la parte del marketing funciona de esta manera.
esa persona pues podríamos reemplazarlo por una mujer entre 23 a los 30 a los 38 años, sí, no estaría de mal. O inclusive esta edad está perfecta. Son solteras, sí. La persona, un posible comprador de ese reloj especial puede ser una persona soltera o tener una relación abierta. No habría problema con esto. Casi no tendría hijos. Clase social alta, donde pues quizás resida en lugares de nuestra ciudad pues con alto poder adquisitivo. Puede ser como en las zonas nortes de la ciudad. Trabajen, trabajen o en cierto modo pues algunas veces se ve de que estudien en universidades o estén así, tengan una carrera profesional, sean personas quizás un poco más modernas, eh, en cierto modo pues trabajen también quizás en empresas, ganen un buen salario, tengan una profesión. Entonces vean cómo voy categorizando ese posible comprador de un producto. Es un conjunto de características como nombre, localización, edad, género, ocupación, entre otras cosas. Esto como tal es un público objetivo básico y esto como tal es un tema pero muy importante que tenemos que replantear nosotros como empresa para así conocer a ese comprador al que queremos llegar. Ya como tal ustedes se harán esa pregunta y se lo van a replantear. Tomen nota de todo esto, de cómo poder identificarlo. Porque no sería bueno nosotros, por decirlo así, ir con un megáfono gritando a diestra y siniestra quién quiere comprar de nuestros productos. No es lo mismo, pensaría yo, venderle un producto de muy alto costo, producto de un, por decirlo así, como el que les mencioné anteriormente, un reloj de eso tan costosos, a una persona que pues eh, sea un estrato social económico un poco más bajo, con digamos que no tiene pues como los costos quizás para comprarlo. Puede que sí, pero pues eso no ocurre mucho. O sea, que realmente es cosas de ponerle como de lógica. Entonces, vamos a evaluar otra parte, que es el Buyer Persona. El Buyer Persona es más detallado en su descripción y resume en textos. Ya aquí entramos a jugar con los hábitos, deseos, dolores, características de ese comprador. Esto es pero muy importante también tenerlo identificado porque aquí pues ya estamos entrando en una segmentación detallada. Esto se llama una segmentación por gustos e intereses, hábitos, deseos y bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es lo mismo, pero un poco más a fondo y detallado, siendo específico con nuestro comprador estrella. Aquí ya como tal estamos ya yendo al punto, ya como tal, a lo más central posible, dando pues con ese cliente ideal, el buyer persona. Un ejemplo, Ana, 33 años, trabaja como repostera. Ven que acá ya es más amplio y más detallada la segmentación que esta. Es un público objetivo en general, pero esto ya es ese público detallado y ese comprador estrella, el cual sería ideal que nos comprara. Entonces, ven que son cosas, son puntos muy, pero muy, son diferentes en cierto modo, pero a su vez tienen una relación y es que están segmentados por gustos e intereses. Solo que el Buyer Persona va más a fondo. Ana, 33 años, trabaja como repostera en X supermercado, casada, madre de dos hijos, abandonó su sueño de hacer su carrera universitaria de mercadeo y ventas, se casó a temprana edad, su marido nunca tuvo. Esto ya es como tal un estudio de mercado y esto para las personas que quizás en este momento tengan un capital y estén pensando en invertirlo en algún producto y digan, bueno, tengo un capital y he querido como vender algo, he querido como crear una nueva idea de negocio digital. Es muy bueno que esto lo hagan antes de replantear ese negocio que quieren montar, por decirlo así. Eh, Anteriormente, digamos, mi hermano también estaba en este tema y me dijo, hermano, tengo un capital, ¿qué podemos vender? Le tuve que explicar todo esto, trabajamos esta parte y bueno, creamos ese típico comprador
y le pusimos un nombre, le pusimos una foto, creamos como tal ese comprador, pues ya sobre ese mercado nos enfocamos mucho en el mercado de toda esta tendencia de las bicicletas, todo este mercado no soy experto realmente en este tema del ciclismo, accesorios para bicicleta, todo este tipo de cosas y nos enfocamos en un cliente ideal, lo definimos por edad, por localización, ese comprador y aún así pues se nos fue un poco más fácil, digamos que empezar con ese negocio en cierto modo. Entonces, esto pues digamos que es muy importante que se lo puedan replantear algunas personas que quieran empezar a invertir en algún tipo de negocio e-commerce, en algún tipo de producto y que comiencen a describir en un papel a ese posible comprador que compraría ese producto que ustedes tienen en mente vender o por qué tipo de mercado se quieren meter. Si es el mercado digamos, de cosmética, el mercado para mujeres, como lo que tenga que ver con accesorios, el mercado para hombres deportivos, como fitness. Entonces, describir ese tipo de, de, de posibles compradores estrellas para hacerlo mucho más fácil. Y en sus empresas también que ya tengan montada, hagan este ejercicio para que describan ese comprador o esa persona que, digamos, es al que ustedes esperan llegar. ¿Y por qué es importante pensar en ese buyer persona? Bueno, esto es lo que les estaba mencionando anteriormente. Les voy a poner otro ejemplo para llevarlo más claro. Por lo menos yo estuve trabajando para una empresa de limpieza de alfombras, muebles, eh, cojinería de vehículos. Esta empresa era excelente porque pues prestaba un servicio de limpieza y desinfección y más pues como tal en la situación de la pandemia y bueno, todo esto que estaba pasando. Y realmente también hicimos el mismo ejercicio, definimos a esa posible compradora porque pienso yo que eso para este servicio podría ser una mujer, esa típica señora ama de casa que quizás se preocupa por el cuidado y bienestar de su hogar y quiere tener un hogar siempre limpio. Pensamos en una persona, una señora que quiera lavar sus muebles, tenga sus muebles sucios o simplemente pues sea un poco obsesiva con la limpieza. Y bueno, así fuimos también describiendo a esa señora, más o menos entre los 35 a los 50 años, que viva en un conjunto residencial. Y bueno, así pudimos dar con ese público y tuvimos bastantes resultados. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el buyer persona. Porque ese buyer persona bien definido es uno de los primeros pasos para comunicar tu marca o negocio de manera mucho más eficaz. ¿Ven por qué se los digo que es importante tener identificado el buyer persona? Porque así nos va a facilitar la comunicación de nuestra marca o nuestro negocio de manera más efectiva y eficaz. Conociendo los hábitos de tus personas, puedes definir desde qué canales utilizar para cada objetivo que te plantees en tu negocio, hasta cómo comunicarte con tu público de manera que se sientan más conectados contigo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que crear una empatía con el cliente. Tenemos que generar una conexión, ya vamos a hablar de esto. Esto es una de las etapas principales en todo esto del marketing digital y en la venta de algún producto o servicio. Por eso es importante conocer los hábitos de esas personas para nosotros empezar a caerle bien a ese cliente. Que el cliente diga, bueno, esta empresa me gusta, me parece interesante y les voy a comprar. Porque me conecto y me siento identificado con ella. Entonces, esto es pero muy importante tenerlo en cuenta. Y créeme que cuando tu conocimiento funciona, créeme que cuando tu comunicación funciona bien, crecen los resultados, no solo de alcance e interacción, sino que también las ventas empiezan a ser más fáciles. Esto es lo que vuelvo y les repito. Cuando nosotros conocemos esos gustos del cliente, conectamos con esa empatía del cliente como fin, si llevamos a todas esas etapas que ya vamos a mencionar, vamos a conseguir una conversión, que es una venta. Entonces, esto realmente funciona, como les menciono, este ejercicio es muy, pero muy llamativo porque pues vamos a empezar a crecer en alcance e interacción y eso también es uno de los puntos fundamentales
para nosotros empezar a crear comunidades con nuestras empresas. Crear una comunidad es lo más importante, crear marca. Más que nosotros generar ventas, pienso que es más importante crear una comunidad, una marca, que estar vendiendo porque sí. Porque aquí, como les digo, juega ese papel de la fidelización del cliente y de que esa empresa crezca. Nosotros podemos vender un producto, pero si no llenamos la necesidad y la satisfacción que el cliente espera, no vamos a conseguir más productos a largo plazo. Así que se va a empezar a derrumbar la empresa. Entonces, la idea de todo esto es empezar a crear interacción para crear comunidades y masas. Y así todo llegue, las ventas lleguen por añadido, por algo adicional, por llamarlo así, y sea mucho más sencillo. Tus, aquí vamos acá hablamos ya un poco más de, bueno, después de que ya sabemos cómo vamos a definir a este cliente por medio de segmentación, de gustos e intereses, lo del butcher persona y todo esto, ya entramos a evaluar, bueno, ¿y cómo o por dónde vamos a ubicar a ese cliente ideal? Entonces ya decimos, tus clientes ya se agrupan en Internet y esto es real. Siguen blogs, personas, grupos de Facebook, etcétera. ¿Qué red social usan más frecuentemente? Esta pregunta, ¿cómo se supone que voy a conseguir a esos clientes agrupados en Internet? Aquí ya pasamos a dar un pasito más adelante. Quizás para algunos de ustedes esto ya sea claro, pero esto es como desbaratar ese rompecabezas para hacerlo todo más fácil. Entonces, cuando ya tenemos definido ese cliente ideal, ya empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese cliente? ¿Por dónde lo vamos a encontrar? Si es digital, porque obviamente estamos hablando de la parte digital. ¿Cómo vamos a persuadir a ese cliente? ¿Dónde está ese cliente que queremos conseguir? Entonces eso es un punto demasiado importante que vamos aquí a entrar a evaluar. Entonces, ¿cómo se supone que voy a conseguir a esos clientes agrupados en Internet? Después de que ya conocemos en dónde está ese cliente, si está en Instagram, en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, si está simplemente en Internet, entonces ya empezamos a ver, bueno, cómo lo vamos a captar. En el caso de, digamos, si es un cliente en Facebook, vamos a hacer una segmentación por Facebook Ads e Instagram Ads. Vamos a colaborar con la gente que ya tiene estas audiencias o personas como seguidores. O sea, vamos a empezar a analizar un poco la competencia, nuestra competencia. Todos tenemos una competencia, o bueno, no podremos llamarlo así, pero quizás no una competencia, pero quizás algo a lo cual se asemeje a nuestro negocio, como un ejemplo que nosotros tratamos de seguir, pero obviamente siendo originales. Es que me gusta esta empresa, quiero hacerlo todo como, pues quiero hacer algunas cosas como esta empresa, porque me pareció interesante el contenido que ellos hacen. Digamos, eh, yo por lo menos me gusta mucho lo que hace Euge Oler, lo que hace Bruno Sanders, lo que hace Santiago Paz, el colombiano. Son personas emprendedoras que se dedican a lo mismo que yo y es fomentar y compartir educación en negocios digitales. Entonces, digamos que en cierto modo tengo mis cosas, eh, lo hago a mi manera, soy original con lo que hago, pero en cierto modo me inclino por un poco, pues, en mostrar similarmente lo que ellos hacen. Entonces, nosotros como personas, nosotros como tal, como digamos, como empresas, tenemos que tener definido también que tenemos una competencia o incluso tenemos eh, un ejemplo a seguir, ¿cierto? Y pues allí como tal vamos a guiarnos para nosotros mirar cómo vamos a llegarle a esos clientes. En el caso de Facebook, como les hablaba anteriormente, por medio de segmentaciones, en Facebook Ads e Instagram Ads. Ya esto lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a hacer una segmentación, cómo vamos a hacer un anuncio,
cómo vamos a categorizar un cliente. Y esto es lo que aquí donde ya entramos a evolucionar nuestra empresa digitalmente. Muy importante. Etapa de valor y promesa de transformación a tus clientes y expectativa esperada. En la próxima clase les voy a hablar acerca de este otro tema que también es muy, pero muy importante. Ya los espero.